Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Saray, muchísimas gracias por la invitación. Es para nosotros desde Connodo y la Escuela de Seguridad Digital un placer y un privilegio poder contar en estos espacios con ustedes. Bueno, me va a permitir compartirles una presentación para tocar el tema que nos concierne el día de hoy. Si ustedes me lo permiten. Aquí contamos con cuáles serían esas estrategias para prevenir la violencia en el ámbito digital, sus recomendaciones y desafíos. El tema es muy amplio, voy a tratar de resumirlo un poco, trayendo como referencia la situación actual en la que nos hemos visto con toda esta evolución, con todo este tema dado de la pandemia. Si bien hace ya algunos años veníamos incorporando mucho más la tecnología de lo que antes lo hacíamos en cada una de las tareas que realizábamos, ahora con todo el tema de la pandemia creo que se dio un vuelco mucho más grande y en algunas ocasiones se forzó a hacer algunas tareas incluyendo la tecnología cuando en su momento antes no se lo hacía. Esto se podría decir acá que la pandemia aceleró ese crecimiento que se venía dando desde el 2016 para acá acerca de cómo los jóvenes tenían un acercamiento con la tecnología. Aquí, ya viendo el tema de que quedamos en pandemia, ya digamos que los colegios, la parte de educación, forza un poco a los padres, a los estudiantes, a que se conecten de una manera virtual para poder seguir pues con su escolaridad y con todo el tema a nivel educativo. Así es cuando ya vemos que acercarnos a la tecnología ya no es un propósito, sino es como una necesidad para cumplir un objetivo, para cumplir una misión, ya sea para el estudio, para nuestra labor, para nuestro trabajo o para cada una de las cosas que a diario realizamos. Es evidente que así como nosotros nos cuidamos en los espacios físicos, que es lo que nos han enseñado desde pequeños, a tener unas precauciones, a tener unas pautas de cuidado en la parte física, también tenemos que tenerlo y tenerlo claro en la parte digital. Yo siempre hago esa analogía de que si nos cuidamos de una manera física, también lo hagamos de una manera digital, sin importar que haya una pantalla detrás. No sabemos quién está detrás de esa otra pantalla y hay que salvaguardar y proteger tanto la información como los contenidos y también una parte psicosocial de las personas e incluso en nuestro caso de nuestros niños, niñas y adolescentes. Es importante que identifiquemos cuáles son los riesgos y las violencias en los espacios digitales. Actualmente, y ustedes van a ver que a medida que evoluciona la tecnología, también estos riesgos y estas violencias evolucionan, no son estáticas, sino digamos que a medida que salen nuevos temas, se viralizan nuevos contenidos, también asimismo los atacantes o los oponentes también empiezan a generar todo este tipo de ataques o riesgos para vulnerar como tal la información o la integridad de una persona. Aquí ustedes ven que de pronto ya han escuchado estos términos y está el grooming, está la sextorsión o sexting, ciberacoso, el phishing, el ciberbullying, suplantación de identidad, entre otros, son algunos de los riesgos que actualmente están vinculados pues en nuestra era tecnológica. Es importante que nosotros evidenciemos, conozcamos y empalmemos un poco de qué se trata para sí mismo saber cómo funciona. Al momento de que nosotros identifiquemos cómo funciona algo, también vamos a poder revisar cuáles son esas pautas o cuáles son esas garantías que nos van a ayudar a prevenir un riesgo. La idea es que generemos políticas dinámicas que mitiguen ese riesgo digital a los que nuestros niños, niñas, adolescentes o incluso nosotros en nuestra labor o en nuestro cumplimiento del objetivo o misión del trabajo que se nos ha encomendado en las organizaciones, instituciones o empresas en las que trabajemos, pues podamos proteger un poco esa seguridad digital, esa información digital o la integridad personal.
Actualmente ustedes han visto que identificamos diferentes tipos de virus y es aquí en donde nosotros si identificamos cuáles son esas diferentes pautas, esos diferentes vínculos que hay en Internet, porque digamos que estamos expuestos a diferentes temáticas. Ahorita, actualmente, los jóvenes han incrementado a temprana edad el uso de dispositivos digitales y por ello es necesario que en diferentes edades se haya o se encuentre una mayor conciencia en la seguridad digital o en la seguridad informática. Y esto nos permite investigar un poco acerca de aplicaciones o de controles parentales, filtros de contenido que nos permiten, digamos que, revisar un poco cuáles son los contenidos de los que nuestros niños y jóvenes están actualmente buscando, socializando o compartiendo. Es importante que se realice unos talleres, unas estrategias que nos ayuden a revisar, pero sobre todo es tener esa garantía de que la información nosotros no la vamos a satanizar, o sea, eso entre comillas, un término que me gusta utilizar es que como mentores, formadores, padres de familia, no satanicemos la tecnología, que el que no la conozcamos no sea una barrera o una brecha para que no la aprovechemos y pues digamos que a las personas que están a nuestro alrededor prohibamos el uso de ellas. Es más bien de verla como un oponente, verla como un aliado. Si la conocemos, si la entendemos y comprendemos, va a ser mucho más fácil, más eficiente y eficaz poder actuar sobre ellos. Por ello, también hemos evidenciado algunas prácticas necesarias que ustedes pueden tener en cuenta en el momento en que pues, quieran entablar una política o una metodología de trabajo hacia la gestión de seguridad digital. ¿Y qué es? Conocer los aparatos electrónicos que utilizamos diariamente en nuestras casas, en nuestros colegios, instituciones, lugares de trabajo. Si familiarizamos cuáles son y mapeamos cuáles dispositivos son los que actualmente trabajamos, revisamos, podemos también hacer un mapeo global de cuántas herramientas y de qué tanta información estamos dejando en diferentes dispositivos. Actualmente nosotros manejamos mucho los smartphones, los celulares de alta gama. Por lo general, todos estos celulares tienen para que podamos consultar el correo electrónico, para que podamos hacer compras y todo esto está ligado a un usuario y a una contraseña. Y más cuando hacemos compras también ligamos datos de contacto como datos personales y también datos bancarios. Entonces es importante que nosotros evidenciemos esas plataformas, esas herramientas o aplicaciones en cuántos dispositivos los tenemos habilitados y en cuánto no, para que nosotros podamos empezar a gestionar esas políticas. ¿Qué pasa si se me llega a perder el celular? ¿Y qué pasa si esa información que se me perdió en el celular, qué tanto incide, qué nivel de impacto tiene en mí, ya sea a nivel personal o a nivel organizacional? Posiblemente si se me pierde el dispositivo y no le tenía un patrón de bloqueo, posiblemente el que adquiera ese celular, el que toma el celular, pueda acceder a mi información en el correo personal, en el correo institucional, cuentas bancarias, puede tener información, fotografías o videos personales, en algunos casos también íntimos. Entonces hay que identificar, o sea, que revisemos en dónde estamos dejando huella digital, en dónde estamos dejando esos rastros para poder asimismo tener estas pautas y actuar. ¿Cuáles son los datos que guardamos y compartimos? Es importante evidenciarlo. No todos los datos son relevantes, no toda la información se debe proteger. Habrá alguna información, por ejemplo, ahorita en esta época que utilizamos mensajería instantánea, recibimos chistes, canciones, memes, que eso es lo actual, y posiblemente eso nos hace pasar un muy buen rato, pero digamos que no es información relevante, que podemos hacer un inventario y pues podemos borrarla o no importa si esta información cae en manos, pues en manos que no son como un objetivo o un blanco fijo de la información. Pero por lo contrario, si nosotros tenemos información personal,
privada o incluso desde nuestra misión dentro de una empresa o de una organización, hay que identificar que no solamente puede hacerme daño a mí, sino que también me utilice como puente para hacer daño a otras personas que trabajan conmigo o en mi sector. Entonces, por eso es importante saber qué datos guardamos, cómo los compartimos y cómo gestionamos esa información. Reconocer un poco organizaciones o personas aliadas de confianza también me van a ayudar a generar esos vínculos o esos círculos de confianza, los que nosotros llamamos. ¿Para qué? No todos sabemos todo, o sea, siempre van a salir términos nuevos, herramientas nuevas, procesos nuevos. El saber y el tener un círculo de confianza con otras personas que posiblemente ya conocen esto, me va a servir a que ellos ayuden y sean focos replicadores de información. Que si yo les puedo hacer una consulta, tenga la plena confianza de que la información es una información acertada y que me va a ayudar para también tomar las cartas del asunto que se requieren para cierto tipo de escenario en el cual estoy o estamos expuestos en el vínculo o en el núcleo familiar o en el núcleo laboral. También es importante que identifiquemos cuáles son estas personas que pueden ser atacantes o actores oponentes que quieren hacernos daño directa o indirectamente. Posiblemente si somos personas que trabajamos con, no sé, líderes, activistas, defensores de derechos humanos, podemos ser eje o foco de algún tipo de riesgo. Entonces es importante que lo evidenciemos para también así reconocer quiénes y poder resolver. Ya para terminar, entonces, quiero darle rápidamente unas recomendaciones y desafíos que pueden generar el impacto de tipo de violencias en diferentes grupos focales, las estrategias de formación, la sensibilización en temas y crear rutas de acción y atención a situaciones de violencia en los espacios digitales. Ya con esto pues me despido, les agradezco pues por el tiempo, por el espacio y espero que esta información les sirva en cada uno de los temas que ustedes estén trabajando actualmente. Muchas gracias. No sé, Saray, si hay alguna pregunta en la que podamos resolver. Muchísimas gracias a ti, Andrea. Te agradecemos esta exposición y, por supuesto, siempre nos llegan consultas en relación con los temas que plantean nuestros panelistas. La primera consulta que queremos hacer tiene que ver, evidentemente, con lo que hablabas al final en relación con este trabajo en conjunto que se puede hacer en familia, entre amigos, pero que busca fundamentalmente establecer redes para que desde el ámbito de los padres o desde los mismos jóvenes puedan saber cuáles son aquellos espacios que les son más violentos o donde evidentemente los convierten en víctimas en ese sentido. ¿Crees tú que es necesario que los padres, las madres tengan cierta formación, tengan cierto conocimiento de los ámbitos digitales, entendiendo que evidentemente las experiencias generacionales son distintas y que a veces la tecnología pues es más fácil trabajar y digamos evolucionar en el ámbito de los jóvenes y no tanto así en generaciones anteriores? Claro que sí, Saray. Creo que la estrategia para acercar la conversación entre madres, padres o pues tutores o mentores de estos niños, jóvenes o adolescentes en estos temas es el uso y los riesgos en los espacios digitales. Debe en particular generar a las condiciones o se debe a las situaciones también de las condiciones de las familias. A veces nosotros pensamos que solamente la tecnología se usa en los espacios o en el ámbito urbano, pero también tenemos esto y se establecen en ámbitos rurales, regiones alejadas, en donde la tecnología o el uso de la tecnología no es la misma que pues para todos. Entonces es importante identificar acá, pues digamos que sí es evidente que la tecnología en varios lugares no es lo mismo, pero dependiendo del escenario también es importante que nosotros establezcamos ese vínculo con nuestros niños, niñas y adolescentes para que se realice o se lleve una trazabilidad, podamos generar un círculo de confianza en donde ellos se sientan plenamente confiados, en que no los vamos a regañar, no los vamos a juzgar y no les vamos a prohibir, sino que al contrario, junto con ellos vamos a aprender, vamos a trazar rutas en casos de peligro, robo de información,
de sextorsión, de poder vincularles a ellos estos nuevos términos o nuestras nuevas violencias que surgen, que les podamos explicar de qué se tratan para que ellos también sepan qué repercusiones pueden llegar a tener a nivel personal, a nivel del núcleo familiar, y conocer estos canales de información ayudan para pues el mejoramiento en cada uno de los escenarios en los frentes en los que estemos. Los padres pueden también formarse o utilizar algunas temáticas, formarse acerca de plataformas sociales, en generar buenas contraseñas, utilizar dobles factores de autenticación para salvaguardar un poco la información o las herramientas o aplicaciones que hace un rato hablábamos, y camuflar ciertos datos que de pronto no quisiéramos exponer. ¿A qué se debe esto? Actualmente ustedes saben que cuando se conectan nuestros niños, niñas a dispositivos móviles o al computador, hay plataformas para juegos, y muchos de estos juegos también a veces permiten que se haya una creación de una identidad, un usuario y una contraseña. Entonces, evitar que de pronto haya una pérdida de información, un robo o suplantación de identidad, o incluso muchos de los juegos también pueden pedirnos datos bancarios para hacer la compra de ciertos módulos para avanzar. Entonces, es importante que establezcamos esos controles y que les hagamos un acompañamiento pues muy junto para saber ellos en qué están realizando, cuáles son los temas más relevantes para ellos, pero como les digo, no satanizar un poco la tecnología, sino identificar con ellos cuáles son los riesgos y junto con ellos crear esas políticas o esas pautas seguras para el uso de la tecnología. Es un tema básicamente solo de la edad, el hecho de que se crea popularmente que las y los jóvenes se conocen más de tecnología por ser más jóvenes o por tener mayor acceso o por estar también viviendo en medio de un contexto donde las tecnologías y la información, en la forma en la que se gestan, en la que se crean, digamos, de manera fragmentada y de alguna manera también vinculado con estos hábitos de consumo constantes, masivos, evidentemente genera que haya más plataformas, más espacios de encuentro. ¿Crees que tiene que ver ello con un tema de edad, con un tema de accesibilidad, con un tema de generación, de contexto histórico, o son simplemente estereotipos los que se manejan alrededor de este tema? Bueno, de pronto complementando un poquito con la pregunta anterior, yo creo que, bueno, sí está limitado un poco por la accesibilidad. No todas las familias cuentan con dispositivos. A veces hay hogares en donde tenemos un solo computador o un solo smartphone, y el acceso pues a ello pues evidentemente va a ser un poco más limitado frente a otros grupos familiares en que cada uno de los miembros cuentan con un dispositivo aparte. Pero esto no significa que digamos que haya un sesgo. Yo creo que hay una brecha y es como también un estereotipo que se tiene. Actualmente, y a mí me gusta hacer mucho esta analogía o mostrar mucho esto, porque cuando nosotros vemos a un niño pequeño que coge un celular, a veces nos sorprendemos y decimos, wow, o sea, ¿cómo tan pequeño puede abrir videos en YouTube, puede abrir juegos? Y nos sorprendemos y decimos, no, ya vienen con el chip, ellos ya saben. Y a veces como adultos erramos en decir, no, yo no sé, tome, ayúdeme. Y no debería ser así, debería ser al contrario, nosotros formarlos y ayudarles a ellos. ¿Cuál es la gran diferencia que tenemos? Que los niños o las niñas no tienen miedo a explorar herramientas, no tienen miedo a utilizar todos estos dispositivos. Ellos lo toman y sin miedo a dañarlo o sin miedo a saber qué encuentran, ellos empiezan a utilizar la herramienta, y es así como ensayo de error encuentran y saben cómo funcionan las cosas. Nosotros de pronto de adultos ya tenemos un poco más de prevención, ya actuamos frente a esa barrera del miedo, en donde decimos, no, si yo cojo esto y miro, de pronto lo bloqueo, lo desconfiguro, lo daño. Y pues si lo daño, pues es también un costo económico y estoy estrenando, entonces más bien evito y le pido el favor al hijo, al nieto, al sobrino que me ayude. Yo creo que estos son barreras que nosotros como adultos nos ponemos. Yo creo que es algo que así como los niños aprenden, nosotros también podemos aprender, y que tan bueno sería hacerlo de la mano.
como lo mencionaba hace un rato, identificar los dispositivos, las herramientas, las aplicaciones en conjunto nos va a ayudar como familia o como organización a identificar los riesgos a los cuales estamos expuestos actualmente y ya viendo toda esta onda en donde algún tema se vuelve viral, muy reconocido, qué chévere es hacer ese acompañamiento, conocer juntos y saber cómo puedo reaccionar para también ser agentes replicadores, formar a nuestros niños, niñas y adolescentes también en un aspecto psicosocial fuerte, no solamente salvaguardando su integridad física, digital, sino también la emocional, que no te afecte si te envían algo por medios digitales o de tipo de información. Esto creo que es lo que tendríamos actualmente para contemplar. Genial, muchísimas gracias Andrea por los consejos, agradecemos la experiencia, además también de dónde vienes, del trabajo que realizas con la organización y será un gusto pues encontrarnos en otra oportunidad para seguir conversando sobre estos temas. Muchísimas gracias por ser parte de nuestra charla.